Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Continuamos con el estudio bíblico en esta entrega de la segunda parte de lo que cuesta seguir a Jesús. Habíamos hecho ya un estudio respecto a lo que dice el evangelista Mateo. En esta ocasión, que está un poco más extenso en el Evangelio de Lucas, vamos a ver lo que dice Lucas 14, del verso 25 al 31. Entonces, vamos a ver un video en el que el Señor mismo les está dando las instrucciones a sus discípulos y vamos a comenzar con este video. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Bien, hermanos, ya hemos visto cuáles fueron las instrucciones del Señor Jesucristo para este grupo selecto de discípulos que estaba capacitando para que posteriormente ellos fueran los encargados de comandar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ya no las tierras del Canaán, sino la Sión celestial a la que el Señor Jesucristo desea que todos estemos yendo. Entonces, si vamos a analizar parte por parte y versículo por versículo, encontramos que el primero da a conocer el Señor los requisitos para ser sus discípulos, y son requisitos que aparentemente podrían ser un poquito gravosos. Implica un poco solamente de sacrificio, de negación, pero veamos las palabras que el Señor emplea y las que es necesario que nosotros entendamos bien. Él empieza diciendo en Lucas 14, 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. En el verso 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este requerimiento, al utilizar esta palabra de aborrecer, inmediatamente a nosotros nos pone sobre alerta, porque si vemos que en la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, ahí estaba diciendo que en uno de sus mandamientos honrar a padre y madre. Y aquí nos está diciendo en esta palabra que debemos aborrecerlos, que si no los aborrecemos no podemos ser sus seguidores. Pues hemos de anotar que esta palabra aborrecer no sabemos en el momento de la traducción o en el momento en que fue puesta esta palabra qué más podía abarcar. Lo cierto es que buscando otras versiones para ver qué palabra es la que utilizan en otras versiones, encontramos que allí podemos encontrar la palabra desprender, que es equivalente a aborrecer. Entonces, haciendo la sustitución aquí sería: si alguno viene a mí y no se desprende de su padre, de su madre, de la mujer e hijos y hermanos, entonces no puede ser mi discípulo. Aquí cambia ya el sentido. No es que aborrezcamos y que cojamos aversión a nuestros familiares. No es esa la idea que tiene el Señor al ilustrarnos con este mandato, con este requisito,
sino que es que lo tengamos a Él en primer lugar, que nosotros debemos desprendernos de nuestros familiares, que si no estamos dispuestos a desprendernos, entonces difícilmente podríamos hacer discípulos del Señor. Él quiere que la preeminencia sea para Él. Él desea que Él esté en primer lugar, porque Él lo merece y porque Él lo tiene. Nosotros podemos confiar en algunas personas, pues nos han prometido que nos van a ayudar, que van a solucionar nuestras dificultades, pero a veces solo quedan promesas, unas son realizables, otras no. Mientras que con el Señor Jesucristo sí estamos convencidos de que Él nunca ha de faltar a su palabra, de que si Él lo dijo y lo prometió y está consignada esta aseveración en una de las promesas que el Señor hace en su palabra, entonces no le pongamos duda. Él lo cumplirá ciertamente, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que ha dicho. Por tanto, nosotros estamos seguros en Él. Por esta razón es que Él dice: confíen en mí, no pongan sus ojos en otras personas. Esto básicamente es para nuestro propio beneficio, porque hemos visto que a veces cuando se coloca la confianza en una persona y aquella persona falla, nos descomponemos, porque estábamos convencidos de que nos podrían quedar bien y por una u otra causa no quedan bien, pues nosotros no podemos controlar todos los factores que pueden incidir en una decisión o en el cumplimiento de una promesa. El Señor sí puede hacerlo, a diferencia nuestra. Nosotros estamos siempre fallando, siempre en procura de querer quedar bien con las personas, pero como les digo, hermanos, no todos los factores pueden ser controlados por nosotros. A veces dependemos de la voluntad de otra persona para una decisión que vaya acorde con lo que nosotros perseguimos. Pero si esa voluntad no cambia, vamos a tener dificultades. Mientras que si es con el Señor y el Señor nos da la aprobación, si estas cosas se presentan de que estamos trancados por la voluntad de una persona que no quiere hacerlo, el Señor sí puede hacer que esa persona cambie de parecer y se haga la voluntad. De tal manera que lo que aquí nos está diciendo el Señor es que confiemos en Él, de que Él sea el primer lugar, de que debemos desprendernos de aquellas cosas en las cuales está afianzada nuestra fe y que lo tengamos a Él por primer lugar. Que si es necesario, nosotros también demos nuestra propia vida. Ese sí puede ser un discípulo del Señor, el que esté dispuesto a negarse a sí mismo, a hacer la voluntad de otra persona, en este caso del Señor Jesucristo, entonces sí podrá ser discípulo de Él y Él podrá utilizar a esa persona como un instrumento escogido para el propósito que Él ha colocado en cada uno de nosotros, pues nosotros somos el producto de un sueño de nuestro Padre antes de enviarnos a este mundo. Y seguramente vamos a cumplir su propósito, porque Él nos dotó con todo lo que necesitábamos para cumplir esta misión. Entonces tenemos elementos que sabemos son necesarios para cumplir el mandato que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Bien, el modificar algunas prioridades en nuestra vida debe ser el común denominador siempre que estemos aquí, pues hemos conocido que el Señor cumplió con la perfección del ser humano en cuanto a la parte física. Nuestro cuerpo, cuando nace, está en perfectas condiciones, funcionando todo, cuando es todo lo normal. Pero nos ha dejado a nosotros una parte, es una mínima parte,
pongámosle en porcentaje, el 98% lo ha hecho Él, pero a nosotros nos dejó una participación del 2% únicamente. Es ese 2% del que debemos nosotros encargarnos y pretender que contribuyamos con la obra de Dios en nosotros, ayudándole con ese 2%, poniendo de nuestra parte. No es propiamente ayudándole porque Él perfectamente ha podido hacerlo solo, sino que nos dejó una parte a nosotros para que tuviésemos participación también. Esta parte del 2% significa que hay cosas inconvenientes en nuestra vida que de pronto las teníamos como hábitos y es necesario que vayamos desprendiéndonos, aborreciendo esas cosas que al Señor no le agradan y que nosotros a veces las teníamos por hábitos y costumbres, y es ahora el momento de, así como dice la otra versión bíblica, ya no de aborrecer, sino de desprendernos de aquellas cosas que se constituyen en tropiezos serias ciertamente para poder ser seguidores de nuestro Dios. Entonces, el hacer cambios convenientes para nuestro beneficio le agrada a Dios. Es para nuestro propio beneficio que Dios quiere que nosotros nos vayamos santificando cada día más. Así sí podremos cumplir el requisito de ser seguidores del Señor Jesucristo. Él está interesado en hacer la obra santificadora en cada uno de sus hijos, de sus seguidores. Y esto va a rendir muchos resultados y beneficios para nosotros mismos. Porque si nosotros somos cada día mejores personas, si obedecemos la perfecta instrucción del Espíritu Santo de Dios, vamos a ser verdaderamente vencedores. Porque si hay alguien que se oponga, sea nuestra carne, sea el mundo o sea el enemigo, debemos pasar ese obstáculo, como en una carrera con vallas, pasar cada valla hasta llegar al objetivo de la meta. Y la meta, en este caso de la santificación, es desprendernos y aborrecer definitivamente todo lo que tenga que ver con el pecado. El pecado ha sido una mancha en nosotros, en nuestra santidad. A veces nuestros comportamientos también se constituyen en dobleces o en arrugas de las cuales habla la palabra. Y el Señor quiere que nosotros, en este proceso, para poder ser sus seguidores, debemos estar despojándonos de todas estas manchas que son el pecado y arrugas que son nuestra conducta, a veces en las que decimos que sí, después decimos que no, o lo contrario. Lo que la palabra nos indica es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Todo lo demás se constituye en pecado. Bien, vamos a ver el segundo verso de Lucas 14, ahora el verso 27. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está hablando de la cruz, pero esta cruz no es la cruz que llevó el Señor Jesucristo a cuestas. Ahora, en este tiempo, la cruz que nos corresponde llevar es una cruz que a veces el Señor permite para lograr el objetivo de santificarnos cada vez más. Y parece irónico el por qué tenemos que cargar una cruz en la santificación. Pues hemos visto, y el ejemplo clásico está en la vida del apóstol Pablo, en el que él muchas veces, 3 veces, dice la palabra, que le estuvo insistiendo al Señor que le quitara un emisario de Satanás. Así lo describe el apóstol Pablo en su cuerpo, que le quitara una molestia. Exactamente no sabemos cuál era la molestia del apóstol Pablo, pero que había sido consentida por nuestro Dios, y que en la respuesta
que el Señor le dio después de que el apóstol Pablo había hecho esa petición de que le quitara ese azote? El Señor le respondió: bástate de mi gracia. Y de esta manera el Señor quiso dar a entender de que no le iba a quitar esa aflicción porque era necesario que la llevara. Y al comienzo, en esa misma carta de los Corintios, el apóstol Pablo hace alusión a que ese azote le fue dado porque él tenía mucho conocimiento, pues había sido ilustrado por el mismo Dios y que no quería que se enalteciera o que se volviera vanidoso con todo lo que sabía, enalteciéndose por las cosas que él había sido experimentado al ir al tercer cielo. Entonces él entendió el por qué era necesario que llevara este azote, recordando que no tenía que enaltecerse más que los demás. Entonces vemos que a veces algunas de estas cruces son permitidas por Dios. Otras cruces son puestas por nosotros mismos, por desobediencia. Porque si el Señor nos dice claramente que no hagamos una cosa determinada y lo hacemos, seguramente que va a haber consecuencias. Porque Él lo dice, es para nuestro beneficio. Y si nosotros no atendemos a estos consejos o a estos mandatos que el Señor hace, el perjuicio va a ser para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Y en estas condiciones, en llevar una buena calidad de vida, es que Él está interesado, y por eso es que sus discípulos estaban siendo ilustrados en todas estas cosas. Él estuvo muy cercano a ellos y se presentaron diferentes situaciones estando con ellos. Pero lo que Él pretendía era que tomaran escuela, que aprendieran de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo para que luego ellos hicieran réplica de lo que Él inicialmente hizo. En su palabra dice que los discípulos harían las mismas cosas que Él hacía y aún más. Significa que todos nosotros estamos en capacidad de hacer lo que el Señor hizo si somos obedientes siguiendo sus instrucciones ahora como discípulos del Señor. Bien, entonces nuestra cruz representa el negarnos a lo que nuestra carne anhela. Esas cruces que llevamos, porque son de abstinencia, de negación a nosotros mismos, no debemos considerarlas como pesadas cargas, aunque así lo parezcan, pero no tengamos esa opinión de que es una pesada carga que llevar, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que en verdad valió la pena negarnos a algunas cosas que no eran convenientes, que si el mundo las acepta y en sus postulados los tiene como sanas y como valederas en este mundo, en el mundo espiritual y en la doctrina que el Señor Jesucristo trajo a este mundo, no están, entonces nunca podrán encajar. Entonces serán adversas a lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo que debíamos de hacer. Nuestra carne tiene pecado y ella siempre velará por mantenerse en pecado, puesto que todos sabemos lo que dice en la carta a los Gálatas, allá en las obras de la carne, de que son muchas y son todas perjudiciales para nosotros mismos. Van en contra de la vida digna que el Señor ha procurado hacer para nosotros. Es aquí donde esta cruz se constituye en algo que debemos llevar y acostumbrarnos a negarnos a nosotros mismos en algunos aspectos. Cuando todos dicen vamos y entremos por la puerta ancha, entonces el Señor Jesucristo dice, no hay que entrar por la puerta ancha porque es la que lleva a la perdición. Es necesario que andemos por la puerta estrecha, donde hay
a veces muchas negaciones a nosotros mismos, donde a veces no podemos dar rienda suelta a lo que nuestra carne o nuestra alma estén pidiendo. Porque acordémonos sobre la jerarquía que a veces hemos hablado respecto a que nuestro espíritu es el que debe gobernar a nuestra alma y consecuentemente también a nuestro cuerpo. Y de esta manera no se debe alterar. Nunca nuestra alma debe gobernar nuestro ser. Nunca nuestro cuerpo debe ser el que tiene la prioridad en mi vida. Nunca. Quien tiene la prioridad en mi vida siempre debe ser el espíritu. Mi espíritu humano sí, porque en mi espíritu humano, que es en lo que la Biblia habla respecto a la perfecta ley de Dios que está depositada en mi mente, entonces yo estaré guiando a mi vida a través de mi espíritu humano con las instrucciones que existen en mi mente y son la perfecta ley de Dios. Pero hay otra ley que está en mis miembros, que esa es la que conduce al pecado. A esa debemos negarnos, debemos restringir esas emociones y esos impulsos que a veces llegan. Pero es aquí donde el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es el que debe prevalecer. Cuando sabemos que llegan un dardo puesto por el enemigo y llega a nosotros, y nosotros lo analizamos en nuestra mente y sabemos que no es de Dios, inmediatamente desprendernos y aborrecer aquella forma que el enemigo tiene para estarnos tentando. De esta manera vamos haciendo verdaderamente seguidores del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él pretende, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Acordémonos que Él ha traído las buenas nuevas de salvación. Él ha traído el reino de los cielos. Él en una ocasión dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y se estaba refiriendo a la doctrina y manera que Él traía para que nosotros nos empezáramos a comportar de una forma diferente. Es aquí donde es necesario que tengamos una relación estrecha con nuestro Dios. Esa es la forma en la que Él desea que nosotros tengamos una postura en la que estemos dispuestos a ser sus seguidores, negándonos algunas cosas y acogiendo otras cosas que para nosotros pueden ser difíciles de llevar, pero que si son convenientes, a veces sin entenderlas, es necesario obedecer. Acordémonos que el Señor Jesucristo es nuestro Creador y que no todas las veces debemos entender lo que Él dice para nosotros poder hacer. En las condiciones normales aquí en la tierra, nosotros debemos entender las cosas para poder hacerlas y hacerlas de una forma eficaz, porque somos humanos y porque estamos pensando todos de una forma, digamos, similar o parecida. Pero cuando se trata de nuestro Dios hablándonos o dándonos instrucciones, a veces no podemos entender qué es lo que Él pretende. Pero por la Escritura sabemos que al Señor le gusta más la obediencia que el ejecutar cualquier tipo de sacrificios que nosotros podamos llegar a hacer. A veces sin entender, es necesaria la obediencia. Más adelante el tiempo nos irá dando la respuesta del por qué tuvimos que hacer una u otra cosa o dejar de hacer una u otra cosa. Pero si viene de parte de Dios, así no lo entendamos, hay que hacerlo. Es obediencia. Y Él, así como la Biblia lo dice, así como los montes son mucho más altos que la tierra, los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Entonces, Él cuando da una instrucción, no da el por qué debemos hacerlo, sino Él da una orden, una instrucción. Es nuestro deber el acatar
esa orden, hacerlo así nosotros no lo entendamos. Más adelante el Señor mismo se encargará de darnos el por qué tuvimos que hacerlo o dejarlo de hacer. Ir en pos de Él, pues ahí lo dice, ir en pos de mí. Entonces, ir en pos de Él es seguirle a donde quiera que vaya y hacer lo que Él hace. Así sí podemos ser seguidores de Él, verdaderamente. Pensar como Él piensa, ir a donde Él vaya y hacer lo que Él hizo. Debe ser. Debemos ser una réplica de lo que Él hizo. Por esta razón, Él tiene algunos requerimientos porque no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero es posible hacerlo. Porque hay gran galardón para todos aquellos quienes estemos en el camino que el Señor ha dispuesto de ser sus discípulos, de ser sus seguidores. Bien, continuemos con el otro verso, que es el verso 28. Hace una pregunta, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El calcular el costo de nuestra inversión es inteligente hacerlo, porque acordémonos, estas restricciones y negaciones en contra de lo que nosotros mismos queremos, hay que tomarlo como una inversión, no aquí en la tierra, sino es una inversión que estamos haciendo de manera espiritual, y que si es una inversión va a rentar también, como se hace aquí en la tierra cuando se hace una inversión. No se hace para perder, se hace para ganar algo más, para multiplicar los bienes. De esta misma forma funciona en la parte espiritual. Y cuando nosotros hacemos estas negaciones y hacemos estos sacrificios vivos, son inversiones que estamos haciendo para el más allá, para la parte espiritual, que es lo que va a trascender después de las fronteras de la muerte. Más adelante, cuando ya habramos partido de este mundo, hayamos tenido que dejar este cuerpo y estemos en otro cuerpo que el Señor nos va a dar, las cosas van a ser muy diferentes. Nuestros pensamientos van a ser diferentes, nuestra óptica va a ser diferente, nuestras actividades van a ser diferentes, porque estamos en un mundo diferente. Es el que Dios ha reservado para todos nosotros, los que estamos en el seguimiento del Señor Jesucristo. Estamos pisando sus pisadas. Él fue el primero y Él fue el que puso la pauta para que nosotros fuésemos sus seguidores. Él andó primero y nosotros estamos siguiéndolo, pisando sus pisadas. Es agradable el poder hacerlo, aunque es a veces doloroso, sobre todo cuando hay pesadas cruces que hay que llevar. Es difícil. A veces son enfermedades, a veces son aflicciones de espíritu, a veces son condiciones que nosotros no podemos cambiar y que no nos gustan. Hay mucho tipo de cruces, pero el Señor tiene el control exactamente de cada uno del proceso que en nosotros está llevando a cabo. Él, acordémonos, no actúa por democracia. Él es un teócrata. Él no toma las cosas por la mayoría. Él tiene relaciones personales. No es como aquí en la democracia de que la mitad más uno. No. Él se encarga de uno por uno, individual. Por tanto, es una garantía para todos nosotros. El que no seamos de pronto ignorados como lo hace la democracia, que si nosotros votamos por el sí y ganó el no, nos toca acogernos al no porque fue la mayoría. No, en el caso de Dios es diferente. Él es el que tiene todo el poder y Él es juez justo.
Acordémonos de este atributo divino que Él tiene. Él es justo. Y para que haya justicia se deben conocer muchas cosas que como humanos nosotros ignoramos. Nosotros no podemos saber qué es lo que está pensando la otra persona. Nosotros no sabemos cómo ocurrieron los casos para poder emitir un juicio. No lo sabemos. El Señor sí lo sabe. Para el Señor es un eterno presente todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que irá a ocurrir. Todo se presenta para Él en un modo presente, de tal manera que es para nosotros el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, para tener referencias del tiempo. Pero para el Señor no hay tiempo, Él es el tiempo. Entonces entendamos cuál es la magnitud de nuestro Dios, que en verdad hay mucha diferencia con nosotros. Bien, como en el caso de Ruth, que es un ejemplo también que está en la Biblia, y haciendo alusión a este verso de que es necesario que nosotros planifiquemos, así como lo está diciendo el verso, que quien no se sienta primero para calcular los gastos. En el caso de Ruth la moabita, ella calculó los gastos. Ella se dio cuenta quién era Noemí. Recuerden la historia de esta suegra que tuvo 2 hijos y sus hijos se casaron con 2 personas que no eran del pueblo judío. Noemí era judía. Por supuesto, el esposo también, pero tuvieron que salir a causa de una hambruna que hubo en Israel y salieron para la región de Moab. Y Moab era un pueblo que no tenía conocimiento de Dios. Y allá aquellos muchachos encontraron a 2 señoritas, las cuales se casaron con ellos e hicieron pareja allí, pero al poco tiempo aquellos fallecieron, quedando las 2 mujeres viudas y con Noemí, porque el esposo también había muerto. Entonces les dijo Noemí, pues no tengo más hijos para darles, cada una regrese a su lugar de origen y yo volveré otra vez a Israel. Una de ellas se llamaba Orfa, y Orfa pues le hizo caso. Si la suegra le dijo que se volviera para su casa porque su marido había muerto, que no tenía más que darle, pues se volvió. Pero contrariamente a lo que hizo Orfa, Ruth, que era la otra esposa de otro de sus hijos, dijo, no voy a volver. Yo he conocido que tú eres diferente, le dijo a Noemí, que yo voy a seguirte a donde quiera que tú vayas, que si tú vuelves a Israel, llévame contigo. Tu Dios será mi Dios y yo estoy plenamente convencida de que esta es la vida que me conviene, estuvo diciéndole Ruth. La Noemí, evitando un poco de pronto el que ella llegara allá al pueblo de Israel con una mujer moabita, no dejaba de preocuparla un poco, pero en ver tanta insistencia y tanta seguridad por parte de Ruth, a Noemí no le quedó otro camino que decirle, bueno, listos, camine entonces conmigo, nos devolvemos a Israel. Esa incondicionalidad que tuvo Ruth es la que el Señor requiere de nosotros para ser sus seguidores. Seguirlo, así como dice, a donde quiera que Él vaya, pensar como Él piensa y hacer como Él hizo. Son condiciones que Él pide que nosotros las tengamos para poder calificar en ser sus discípulos. Entonces el Señor apoyó a Ruth en su decisión y todo salió bien. Allá en un comienzo hubo dificultades, pero el Señor se proveyó de personas quienes estuvieran hablando a favor de Ruth. Poco a poco se fueron arreglando las cosas. Allí encontró a otra persona en el pueblo de Israel, con la cual se casó, y Ruth vino a ser una persona
importante en la Biblia, puesto que de aquí salen muchas enseñanzas y sobre todo la decisión acertada que ella tomó al calcular los gastos de ser la seguidora en ese tiempo de Jehová de los ejércitos, del Dios de Noemí, así como hoy nos pertenece a nosotros seguir al Señor Jesucristo. Bien, continuamos con el otro versículo que es el 31. Dice: ¿o qué rey marchará a la guerra contra otro rey si no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Entonces, como rey, debe velar por su pueblo. Aquel rey debe considerar en verdad si puede hacer frente en esta batalla de un batallón que viene con 20,000 personas y él no tiene sino 10,000. Entonces hay que considerar las cosas antes de que el tiempo pase, y si al caso ve, como dice en la misma Biblia más adelante, que él no está en capacidad de afrentar porque está en diferencia numérica, entonces envía embajadores antes de que los otros lleguen a combatirlos con misiones de paz, como diciendo: no hagamos guerra, tengo la intención de hacer paz con ustedes, hablemos. Entonces esas condiciones de paz se dan cuando inteligentemente un rey ve por su pueblo y se da cuenta que numéricamente no puede hacer frente a aquellos que están viniendo. Eso es tener sensatez, sabiduría, y Dios apoya estas cosas, estas decisiones, porque son decisiones sabias, porque aquí lo que está colocando el Señor son cosas en las que nosotros podemos meditar y podemos apreciar y dar hasta opiniones respecto a lo que cuesta seguir a Jesús, porque todo es un ejemplo de lo que cuesta seguirle a Él. Que no es que hagamos como hizo el escriba allá cuando veíamos en Mateo, de que él, impresionado por todo lo que el Señor Jesucristo hacía y decía, el escriba le dijo: yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas. Pues es una decisión un poco apresurada, porque el escriba no sabía exactamente qué consistía el evangelio. Acordémonos que los escribas normalmente estaban adoctrinados con la Torá, que era la ley de Dios, y estaba muy bien, pero que aparte de eso tenían también la Misná, que era una compilación de tradiciones judías que tenían consignadas en algunos libros como las Gemaras. Ellos hacían alusión de todo esto que sabían y hacían una amalgama de todo este conocimiento. Entonces no estaban muy centrados en lo que costaba seguir a Cristo. El Señor Jesucristo sabiamente le respondió: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero él, refiriéndose a sí mismo, dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. Es decir, aquí lo aterrizó un poco respecto a lo que él creía que se trataba el camino cristiano. Que a nosotros no nos pasa igual que a lo que le ocurrió a este escriba, sino que nosotros verdaderamente sepamos qué más nos corresponde hacer, sepamos que la prioridad es Él, que nosotros no vivimos para nosotros mismos, que nosotros en un momento, hace un tiempo, le estuvimos entregando nuestra vida al Señor Jesucristo porque nosotros no pudimos con nuestra vida, nada salió bien. Cuando nosotros entregamos nuestra vida y Él empieza a hacer algunas correcciones, a veces duele, pero esa fue nuestra decisión. Si a nosotros se nos olvidó que nosotros le habíamos dado el poder
al Señor Jesús para organizar nuestra vida, Él sí lo hace y a Él no se le olvida. Por lo tanto, el seguir a Jesús no es fácil, pero tiene grandes retribuciones. Quedémonos con esta enseñanza de que a veces las prohibiciones que nosotros mismos tenemos, las restricciones, las cosas que no debemos hacer y que no las hacemos y que cuestan sacrificio, coloquémoslas como una inversión para algo que estamos ahorrando en el reino de los cielos. Allí las cosas darán fruto en su tiempo y darán creces, aumentarán para el día postrero, cuando nosotros tengamos que recibir los galardones y las recompensas prometidas por nuestro Dios en el día postrero. Allí vamos a ver que sí valió la pena. Allí vamos a ver que nuestra inversión realmente fue poca con respecto a lo que estamos recibiendo en el día postrero. Pensemos en estas cosas. No como el enemigo nos hace ver, miren las restricciones y de lo que ustedes están perdiendo, sino miramos lo que podemos alcanzar invirtiendo en estas restricciones y en estas prohibiciones para nosotros mismos, para nuestra carne y para nuestra misma alma. Bien, hermanos, les agradezco el que ustedes hayan estado incursionando en esta bendita palabra, el que ustedes hayan atendido a lo que dice la palabra del Señor, y todos vamos a hacer una oración ahora para que el Señor nos siga prosperando y nos siga haciendo verdaderamente sus discípulos. Bendito Dios. Es nuestro interés, Padre Santo, el seguir siendo seguidores tuyos, el pisar donde tú pisaste, el hacer lo que tú hiciste y el pensar lo que tú has pensado, Señor. Necesitamos verdaderamente ser seguidores tuyos y estamos dispuestos, Padre, para reunir aquellos requisitos que tú expones en tu bendita palabra para que nosotros seamos calificados para ser esas personas seguidores tuyos, Señor. Te damos muchas gracias porque tú siempre estás con la buena disposición de enseñarnos y de hacer que el Evangelio llegue a nosotros de una manera práctica y de una manera en la que todos vengamos a salir beneficiados. Te damos honra, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.